Bueno, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo se va a financiar el gasoducto Néstor Kirchner? ¿Podrá estar operativo hacia el año 2023? En este contexto que se vive de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cómo estamos desde el punto de vista de la energía? Vamos a ver qué es lo que nos dice el Vasco de Mendiguren. Hola, Cledis, el gusto de saludarte como cada domingo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, evidentemente vamos a hablar de una obra imprescindible por definición política. Ajá. Y respecto de esto, vos sabés que hay consenso, ¿eh? Hay consenso interno en un gobierno que está en disputas intestinas fuertes y hay consenso con la oposición. El gasoducto Néstor Kirchner es el que va a permitir drenar el gas de Vaca Muerta hacia los centros de consumo y eventualmente hacia los puertos exportadores o hacia los países limítrofes por alguna conexión física. Entonces es imprescindible ¿para qué? Para sustituir importaciones y que Argentina deje de invertir la cantidad estratosférica de divisas que está invirtiendo en la importación de gas y otros combustibles líquidos. O sea, punto uno como título importante, como digo fuerte, estamos todos de acuerdo. Todas las fuerzas políticas están de acuerdo. Estamos todos de acuerdo y ya se encaminó la primera etapa de ese gasoducto. Bien. Hay una primera etapa que va a unir la localidad neuquina de Tratayén con Saliqueló, en provincia de Buenos Aires. Después hay una segunda etapa y ahí se abren muchas incógnitas porque si hay algo que caracteriza este momento es la incertidumbre. Aquí vemos en el mapa esta primera etapa. Tratayén, Saliqueló. Aquí lo tenés, para ubicarte en el mapa. Exactamente. Esto sería Neuquén y provincia de Buenos Aires. Ya hay una licitación abierta. La licitación la convocó IEASA, la empresa estatal. ¿La licitación para qué? Es para comprar los caños, son de 36 pulgadas, unos caños particulares que todavía hay que ver quién los provee. Y acá hay una cuestión que no es menor. ¿Quién va a ser proveedor de los caños para esta obra que es fundamental? ¿Habrá algún proveedor local como el Grupo Techint a través de su subsidiaria de Brasil o en una licitación pueden intervenir los chinos y finalmente esa provisión va a estar a cargo de una empresa extranjera? Bueno, esa es una de las cuantas cuestiones y dilemas que se plantean. Ahora, hubo una cuestión, decíamos que es una obra que estaba prevista desde incluso y se discutió el gobierno anterior, pero acá hubo dos modelos de financiamiento, porque lo fundamental es el esquema financiero para esta obra. En algún momento se había convocado durante el gobierno anterior una licitación, ¿para qué? Para hacerla, en realidad el Estado licitaba la operación del gasoducto, pero el gasoducto lo tenían que hacer los privados. Iba a ser con aportes privados y los privados iban a tener que recuperar esa inversión cobrando una tarifa. Este esquema no fue posible por una serie de cuestiones. Este gobierno tomó la decisión de que sea el Estado el que haga la obra, pero a través de un esquema que lo vamos a ver acá sintetizado para entender por qué el Banco de Inversión y Comercio Exterior ocupa un rol fundamental para manejar un paquete que hoy está estimado en 1.500 millones de dólares solamente para esa primera etapa, ese primer tramo. Bien. Y esa es la empresa estatal que va a operar el caño y convoca la licitación. Para esta obra en particular, armó un fondo fiduciario llamado Fondegas. ¿Qué es un fondo fiduciario? Vos imagínate que es como un pozo al que se pueden aportar capitales, lo puede organizar una empresa, pero tiene vida propia. De repente a ese fondo pueden aportar otros que no sea la empresa que lo creó. Pero ese fondo necesita ser administrado por alguien. La administración de ese fondo que va a tener para este primer tramo, esa cantidad de dinero va a estar a cargo del banco del vice, cuyo presidente es Ignacio de Mendiguren. Cuando decimos, ¿cómo se alimenta ese fondo? ¿De dónde viene la plata para esta obra que es fundamental? Bueno, acá tenemos algunos de los aportes, puede haber otros, pero algunos de los aportes que ya están comprometidos y previstos. ¿En iguales proporciones? No, en iguales proporciones no. Pero YPF. YPF, ¿por qué? ¿Te acuerdas que una parte del impuesto a las grandes fortunas o el aporte solidario se destinaba el 25% de esa recaudación a YPF para gas, para la producción de gas? Bueno, lo que se decidió es que YPF se lo ceda a este fondo. Bien, al fondo exactamente, va a servir para el gasoducto. El presupuesto nacional. Hay dinero directamente del presupuesto nacional. Hoy está asignado, Esta plata ya está. Falta la plata para el segundo tramo. Y después terceros. ¿Qué significa? Que de pronto vos, Guillermo, podés poner dinero en el fondo de gas y se lo prestás
se lo prestas, lo vas a recuperar ¿Yo como con privado? un interés. Sí, sí, absolutamente. Es un valor representativo de deuda. Después te lo devuelven con un interés o podés asociarte al fondo. Ajá. Y vas a tener un certificado de participación. Eso sí, Ahora le pregunto a Mendí. vas a participar de las ganancias o de las eventuales Claro, pérdidas claro. que dé este emprendimiento. No todo negocio es win-win, como se dice ahora, ¿no? Exactamente. Se puede ganar o se puede perder. Entonces, en este contexto, esta es la figura para poder financiar una obra muy costosa en un momento en el que Argentina está apretadísima de recursos y en esa situación tiene que encarar obras de mucha envergadura para que Vaca Muerta sea la promesa. Sin dudas. Y estamos hablando acá de una obra que va a conllevar a un potencial energético que es enorme.